Buen día a todos, jóvenes. Vamos a continuar con el programa, con las clases que teníamos pendientes y ya iniciamos una nueva unidad que es la de psicofármacos. Los psicofármacos son bastante complejos. Realmente la psicofarmacología como tal viene siendo una neuropsicofarmacología debido a todos los procesos neurobioquímicos, neuroendocrinos que se producen en el cerebro cuando hay determinados trastornos mentales. Y realmente es muy importante que ustedes recuerden lo que vieron pues en psiquiatría 1, la psicopatología, las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades mentales, porque realmente la psicofarmacología ya no se clasifica como antes, que los fármacos se clasificaban por grupos, que antidepresivos, que ansiolíticos, etc., que realmente lo vamos a seguir clasificando así para fines académicos. Pero hoy en día pues los psicofármacos se clasifican en base a su mecanismo de acción. Entonces vamos a ver estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se les llama antidepresivos a veces, pero realmente hacen muchísimo más que eso. Los famosos duales, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Son diferentes grupos que los vamos a clasificar. Realmente ahora se clasifican en base a su mecanismo de acción, su acción terapéutica, su acción clínica, pero como por fines académicos pues vamos a seguir el programa, ¿va? Con respecto a los psicofármacos en general, pues realmente últimamente los trastornos psiquiátricos han sido de mayor interés por su impacto en la cognición y en la funcionalidad del paciente. El descubrimiento pues, de nuevos subtipos de receptores cerebrales, de sus mecanismos, la imagenología cerebral, la modulación de la expresión génica, pues esto ha llevado a una mejor comprensión de los trastornos psiquiátricos y por ende el desarrollo de fármacos psicotrópicos más específicos, dirigidos a determinados receptores, y que sean fármacos pues menos tóxicos y mucho mejor tolerados. Eh, pues el término neuropsicofarmacologías resulta más preciso y adecuado, como les decía, porque realmente los fármacos lo que en psiquiatría lo que hacen es un manejo de los neurotransmisores, de los ligandos, los neuropéptidos, y estos fármacos específicos han sido desarrollados para dirigirse y manipular estos sistemas específicos. Y los fármacos utilizados para los trastornos psiquiátricos pues los denominamos psicofármacos, psicotrópicos o psicotropos, y se van a clasificar para fines académicos de acuerdo a su principal aplicación clínica, como antidepresivos, antipsicóticos, moduladores del afecto, ansiolíticos, que es lo que vamos a ver nosotros en las clases. Pero les mencionaba que durante la última década, pues la definición de los psicofármacos ha evolucionado, y en lugar de ya describirlos por su indicación clínica, pues es en base a su mecanismo de acción. Y este cambio es fundamental para el pensamiento y la conceptualización psiquiátrica. Por ello es que es preferible pensar en términos de sus acciones farmacológicas en lugar de sus indicaciones terapéuticas, porque a menudo van a cambiar, se van a superponer. Ustedes van a ver, por ejemplo, un paciente psicótico que puede tener indicado, además de un antipsicótico, un antidepresivo y un ansiolítico. O van a ver un paciente deprimido que puede tener dosis de antipsicótico. Entonces realmente van a ser más sus acciones farmacológicas y sus indicaciones terapéuticas. Eso es bien importante. Para los principios generales de la psicofarmacología, pues como todo fármaco, su acción farmacológica se va a dividir en la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética pues describe los cambios que experimentan los fármacos en el organismo, y los datos farmacocinéticos dan cuenta de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un medicamento en el organismo, como ya lo vieron en farmacología. Y la farmacodinámica pues describe los cambios que experimenta el organismo por la acción del fármaco, que los datos farmacodinámicos pues miden los efectos de un medicamento en las células del cerebro, en nuestro caso, y pues en otros tejidos del organismo también.
En cuanto a la farmacocinética, pues la absorción, los medicamentos, los psicofármacos que se administran por vía oral se disuelven en el líquido del tubo digestivo y llegan al cerebro a través de la circulación sanguínea. Algunos fármacos los tenemos en una liberación prolongada que se inyectan por vía intramuscular, ya sea a la semana o cada 4 semanas, y se están liberando durante ese tiempo. Y la administración intravenosa, que con esta tengan cuidado, sí es la vía más rápida para obtener concentraciones sanguíneas terapéuticas, pero también conlleva un máximo riesgo de efectos secundarios repentinos y potencialmente mortales. Así que con psicofármacos realmente la vía intravenosa se evita lo más posible. Generalmente se utiliza solamente el diazepam endovenoso, o el midazolam se utiliza solamente si el paciente está en UCI, es decir, lo utilizan los anestesistas, pero nosotros no vamos a utilizar psicofármacos endovenosos de preferencia, sino que oral o intramuscular cuando sea necesario. Para su distribución y biodisponibilidad, los fármacos que circulan en el plasma pues pueden estar libres o unidos a proteínas, pero solo la fracción libre va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Y ya la distribución del fármaco en el cerebro se favorece gracias al flujo sanguíneo cerebral elevado, a la liposubilidad del fármaco y a la afinidad que tenga por determinados receptores, que ya lo vamos a ir viendo en cada uno de los grupos de fármacos que veamos. Y la biodisponibilidad, pues, que se refiere a la fracción administrada del fármaco que acaba de recuperarse en la circulación sanguínea. En cuanto al metabolismo y la expresión, las 4 vías metabólicas que ya conocemos en fármaco, oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación, pues suelen producir metabolitos que se excretan con facilidad. Y en general el metabolismo pues da origen a metabolitos inactivos que son más fáciles de excretar, pero también puede transformar muchos fármacos inactivos en metabolitos terapéuticamente activos, y si no tenemos cuidado en la dosis se pueden volver tóxicos. El hígado pues constituye el sitio principal del metabolismo, y la bilis, las heces y la orina las vías principales de excreción. Y los psicofármacos también se pueden excretar en líquidos corporales como el sudor y la saliva, y ojo con esto, también se excretan en la leche materna. Así que en estos casos se prioriza la patología psiquiátrica de la madre versus la necesidad de amamantar al bebé. Si la patología psiquiátrica es leve, pues se permite que se suspendan los psicofármacos y que amamante al bebé. Si la patología psiquiátrica es grave, pues lastimosamente se suspende la lactancia materna y se continúan los psicofármacos por el bien de la madre y pues lo más probable que del niño también. Con respecto a la vida media, pues la vida media de un fármaco es la cantidad de tiempo que tarda la concentración plasmática en disminuir a la mitad durante su metabolismo y excreción, y se requiere un mayor número de dosis diarias de los fármacos con vida media corta que de aquellos con vida media larga. Y las interacciones farmacológicas y las enfermedades que inhiben el metabolismo de los psicofármacos pueden ocasionar toxicidad, como les decía. Es bien importante el citocromo P450 en el caso de los psicofármacos y todas sus isoenzimas. Entonces, la mayoría de los fármacos psicotrópicos se oxidan a través del sistema enzimático del citocromo P450 hepático, y las enzimas, las isoenzimas de este, pues son las responsables de la activación de la mayoría de los fármacos psicotrópicos. Y la expresión de los genes del citocromo es inducida por el alcohol, ciertos fármacos como barbitúricos y antipilépticos y el tabaco. Así que si el paciente le pregunta, mire, ¿puedo tomar alcohol? ¿Puedo fumar? Obviamente, por el simple hecho de tomar alcohol y el fumar, que no es recomendable para la salud, pero a eso le agregamos una interacción con los psicofármacos en las isoenzimas del citocromo P450, entonces ustedes le van a decir no. Las pruebas farmacogenéticas y farmacogenómicas, pues realmente la genética en psiquiatría es sumamente importante y nos ayuda a la comprensión de la enfermedad y por lo tanto a dar una respuesta a través de los medicamentos. La farmacogenómica se define como la variabilidad genética de un individuo en cuanto a sus respuestas farmacológicas. Como vemos que todos reaccionamos de forma diferente a un mismo fármaco, y pues es un campo que es bastante útil en la psiquiatría. Pues hasta ahora el campo de la genética en la salud conductual se ha limitado a la epidemiología, pero su utilidad en la práctica clínica pues está limitada a los fármacos psicotrópicos y a su uso adecuado.
Los principios de las pruebas farmacogenéticas se clasifican en genes farmacodinámicos y genes farmacocinéticos. Los genes farmacodinámicos se relacionan con el efecto del medicamento sobre el cuerpo y ayudan clínicamente experimentalmente más bien, a identificar un conjunto de fármacos candidatos, a seleccionar fármacos, a decir, este pasa a la siguiente prueba, este no. Mientras que los genes de farmacocinética indican el efecto del cuerpo sobre el medicamento por medio del metabolismo y a lo que ayudan es a determinar la dosificación. Ya la farmacodinámica, lo que hace el fármaco en nuestro organismo, pues vamos a ver diversos rubros. Uno de estos es el sitio de acción molecular. Este se determina en pruebas analíticas y puede identificar correctamente las interacciones fármaco-receptor que son responsables de los efectos clínicos de un medicamento, que se determinan de forma empírica en estudios clínicos. Bien importante la curva de dosis-respuesta, que es la representación gráfica de los efectos de un medicamento contra su concentración plasmática. Y la potencia se refiere a la relación entre la dosis del fármaco y el efecto clínico. Lo vamos a ver sobre todo en los ansiolíticos, en las benzodiazepinas. El índice terapéutico, que es el cociente entre la dosis tóxica de un fármaco y la dosis máxima eficaz. Las investigaciones en farmacocinética están empezando a identificar polimorfismos genéticos que explican diferencias interindividuales en la respuesta al tratamiento y la incidencia de efectos secundarios. Y la tolerancia, dependencia y síntomas de abstinencia, que es una parte bastante polémica y está como dentro de los mitos que usualmente tienen los psicofármacos, que es cuando una persona responde cada vez menos a un determinado fármaco, se dice que ha desarrollado tolerancia a sus efectos. Y le va a decir el paciente a usted, doctor, fíjese que no quiero usar esta medicina que me dejó el psiquiatra porque me voy a hacer adicta. No es, bueno, lo vamos a ver en su momento en cada grupo, ¿verdad? Pero no es exactamente así, sino que sí, primero se genera tolerancia con el uso continuo y podría en algunos grupos farmacológicos asociarse con la aparición de dependencia física, que es la necesidad de continuar tomando un fármaco para evitar que surjan los síntomas de abstinencia. Pero esto pasa principalmente con los ansiolíticos, o sea, con las benzodiazepinas. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Que usualmente esta parte de farmacocinética, farmacodinámica, que aburrido, que no sé qué, pues realmente todo esto tiene un uso clínico bien importante. Vamos a ver nosotros 6 aspectos del tratamiento farmacológico que para optimizar los resultados de la farmacoterapia con psicotrópicos se deben tomar en cuenta. Uno es el diagnóstico, la selección del fármaco en base al diagnóstico, la posología, la duración del tratamiento, la suspensión y esta que nadie quiere hacer, el diálogo con el paciente. Con respecto al diagnóstico, pues un estudio diagnóstico cuidadoso debe identificar los síntomas diana específicos que permiten evaluar de manera objetiva la respuesta farmacológica. La selección del fármaco, pues los factores que determinan cuál fármaco vamos a seleccionar en cada caso, pues a veces, ya me han dicho, doctora, ¿cuál es el mejor fármaco para ansiedad? ¿Cuál es el mejor fármaco para depresión? Realmente no hay uno que podamos decir cuál es el mejor, sino que se selecciona el fármaco en base al diagnóstico y en base a los síntomas, a la presentación clínica del paciente. No es que hay un mejor para todos, sino solo ese utilizaríamos, ¿verdad? Entonces los factores que determinan la selección de un fármaco incluyen el diagnóstico, los antecedentes personales y familiares de respuesta a un determinado medicamento y el estado médico general del paciente. Porque en las historias les insisto tanto los episodios previos, cómo fue ese episodio previo, qué medicamentos usó, respondió a ese medicamento, los antecedentes familiares, si hay familiares ya con ese trastorno y si los familiares ya han utilizado ese medicamento, porque por lo que veíamos de la farmacogenética, si mi papá respondió bien a determinado fármaco, puede que yo responda bien a ese mismo fármaco o a un fármaco de esa misma familia con un mecanismo de acción similar. Entonces eso es bien importante, ¿verdad?
es probable pues que se descarten algunos fármacos debido a tratamientos farmacológicos concomitantes de otras enfermedades médicas, generalmente diabetes, hipertensión, convulsiones, dislipidemias, también con otros trastornos psiquiátricos, porque no significa que porque todos son psicofármacos, todos se pueden usar entre sí, no, hay interacciones y hay fármacos, combinaciones de fármacos que no se deben usar. Y pues también por los efectos secundarios desfavorables. Hay personas que toleran bien ciertos efectos secundarios, hay otras personas que no. La posología, pues las dos causas más frecuentes de fracaso en el tratamiento: uno, la dosis inadecuada, es decir, yo no leí cómo se usan los psicofármacos, yo no leí cómo se usan las benzodiazepinas, entonces como tengo miedo y como no sé cómo se usan, le doy un pedacito chiquitito, chiquitito, que no le hace nada. Entonces uno dice, no le funcionó, y realmente la mayoría de las veces es que no se utilizan las dosis adecuadas o no se selecciona el fármaco adecuado para el paciente. Y la otra es que sí, el ensayo terapéutico incompleto de un fármaco y así lo sacaron al mercado y pues eso pues ya es algo que no depende de nosotros. Pero conocer la dosis adecuada sí depende de nosotros. Con respecto a la duración del tratamiento, va a depender del diagnóstico y del tipo de fármaco. Por ejemplo, en el caso, ensayos con antipsicóticos, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo, pues para que haga efecto debe mantenerse por un mínimo de 4 a 6 semanas, pero como les digo, depende de la patología. O sea, la duración va a depender de la patología del paciente. Porque tanto podemos usar antipsicóticos en psicosis, en depresión, en ansiedad, podemos utilizar antidepresivos en depresión, ansiedad, psicosis, podemos utilizar estabilizadores del ánimo en trastorno bipolar, en pacientes impulsivos y en un montón de cosas, no solo en convulsiones. Entonces va a depender cómo es la cosa de la patología del paciente. Pero por supuesto que no se recomienda que ninguno se utilice por menos de 6 semanas. La eficacia farmacológica tiende a mejorar durante el tratamiento, mientras que la suspensión frecuente se puede asociar a recaídas. Y en cambio el efecto terapéutico beneficioso máximo de la mayoría, por ejemplo en el caso de los ansiolíticos y de los estimulantes, suele alcanzarse a la hora siguiente a su administración. Esto lo vamos a ver principalmente en cada grupo farmacológico que estudiamos. Ya muchos psicotrópicos se asocian con el síndrome de abstinencia cuando se suspenden, y los que tienen una vida media corta son más propensos a causar estos síntomas, sobre todo si se detienen de forma abrupta después de un uso prolongado. Por tanto, es importante discontinuar todos los medicamentos lo más lentamente posible si las circunstancias clínicas se los permiten. Es decir, no le vayan a quitar ningún psicofármaco a nadie de un solo. Se tiene que quitar, así como se instaura de forma paulatina, así se retira de forma paulatina. Entonces jamás lo vayan a quitar así de golpe. Y esta parte que les decía que nadie hace, bueno, no es que nadie haga, pero nadie quiere hacer. Algunas personas lo hacen, pero es bien poco frecuente, es dialogar con el paciente, explicarle al paciente por qué le estamos dejando ese medicamento, cómo se lo va a tomar, para qué le va a servir, cuáles son los efectos adversos, para que el paciente se lo tome. Si yo solo vengo y le dejo, mire, se va a tomar esta sertralina, tome, vaya, y no le explicamos, el paciente no se la va a tomar. Y cuando se la tome sin comer y vea que le da epigastralgia, va a decir, esta babosada no sirve, y ya no se la va a tomar. O cuando vea que van 5 días y no le hace nada, también va a decir, esta babosada no sirve, y no se la va a tomar. Entonces es bien importante que hablemos con los pacientes, que desde el principio les digamos los efectos secundarios, por qué estamos escogiendo ese fármaco, en cuánto tiempo le va a hacer efecto. Los únicos psicofármacos que hacen efecto así rapidito son las benzodiazepinas. De ahí ningún otro fármaco les va a hacer efecto en menos de 2-3 semanas o incluso un mes. Entonces eso hay que explicárselo al paciente. También es importante que nosotros aprendamos a distinguir entre efectos secundarios probables y esperados, que generalmente son leves, a los raros e inesperados, que a veces sí pueden llegar a ser bastante graves. Y
para finalizar, pues vamos a ver los grupos especiales. Ya veíamos las clases de psiquiatría infantil, de psicogeriatría, que pues hay que tener ciertas consideraciones. Cada una de estas pues idealmente las vamos a ver en cada grupo farmacológico, pero van a haber ciertas generalidades. Así, en general, ningún psicofármaco se inicia a dosis alta. Así que si usted está en la unidad de salud y le va a iniciar, bueno, póngale que usted tiene ahí amitriptilina y le inicia una tableta de un solo, probablemente el paciente se va a sedar demasiado o le va a caer muy pesadito. Inicie con poquito, inicie con la mitad o si puede con la cuarta parte. Supongamos que usted tiene sertralina, no va a iniciar la tableta de un solo, le inicia la mitad. Las benzodiazepinas aún más, la cuarta parte de la tableta, o si es ribotril en gotitas, 3 gotitas, 4 gotitas, es decir, en términos generales, los psicofármacos se van a iniciar a la dosis más baja posible y se van a ir titulando poco a poco en base a la respuesta terapéutica. En el caso de los niños, pues se inicia con una dosis pequeña que se aumenta hasta observar los efectos clínicos. Y las dosis para adultos pueden utilizarse siempre y cuando el medicamento sea eficaz y no presente efectos secundarios, pero no le vamos a empezar dosis de adulto de un solo. Es decir, dosis pequeñas desde el inicio. Algunos niños pueden requerir dosis más altas porque sus hígados metabolizan los medicamentos con mayor rapidez que los adultos. Y se debe tener especial precaución cuando se prescriban inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS, que son efecto antidepresivo, también con efecto ansiolítico, porque en niños podría haber cierto riesgo de suicidio. Esta situación es medio polémica, pero en su momento lo vamos a hablar. Con los adultos mayores, pues en estos pacientes el tratamiento inicia con una dosis pequeña, por lo general la mitad de lo habitual, o como vimos en la clase de psicogeriatría, a veces incluso un tercio. Las dosis se aumentan en pequeñas cantidades hasta que se logra un beneficio clínico o aparecen efectos secundarios inaceptables. Se pueden dar lapsos de hasta 2 semanas para poder hacer los incrementos, tanto en niños como en adultos mayores. En niños de preferencia 1 mes, en adultos mayores se podrían unas 2 semanas. En mujeres embarazadas y lactantes, pues se aconseja evitar la administración de cualquier medicamento en mujeres embarazadas, eso no solamente en psiquiatría, sino en todas las especialidades, primordialmente en el primer trimestre o también en el tercer trimestre por las abstinencias y porque puede pasar a través de la barrera hematoplacentaria, y también en mujeres lactando. La mayoría de los psicofármacos pasan en la leche y los que no es porque no se les han hecho estudios. Ni siquiera se pueden hacer estudios. Entonces, pero esta regla se debe interrumpir de forma ocasional cuando el trastorno psiquiátrico de la madre es grave, o sea, psicosis, es decir, psicosis generalmente, o una ansiedad, si bien yuca, o una depresión que la mamá está que se quiere matar. Entonces, en ese caso, pues si es lactancia, pues definitivamente se suspende y ni modo que le den fórmula al bebé. Si es tercer trimestre, pues se sigue utilizando a dosis lo más baja que se pueda, y al nacer el bebé pues se está vigilando, se está pendiente de que no tenga abstinencia, de que no tenga una reacción adversa, y en el primer trimestre sí idealmente se deberían evitar por la organogénesis. Generalmente lo que se hace con mujeres embarazadas en primer trimestre es que se ingresen y se las mantiene ingresadas con vigilancia. Ya en el segundo trimestre hay un par de fármacos que se pueden utilizar, y en el tercero pues dependiendo, ahí es a riesgo-beneficio. También se ha sugerido que suspender un medicamento durante el embarazo podría causar síndrome de abstinencia tanto en la madre como en el feto. Y la mayoría de los psicotrópicos no tienen relación con un aumento en el índice de defectos de nacimientos específicos. Miren, al momento pues de los más usados no se ha visto, de los que se han usado, de los que ha sido necesario que la mamá use. Al momento no se ha visto, pero realmente estudios como tal son bien pocos. Entonces, es a riesgo-beneficio realmente. Y individuos con trastornos orgánicos, que generalmente nos referimos a trastornos orgánicos cerebrales, ya sea pacientes epilépticos,
pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con retraso mental, que pueden llegar a presentar diversos cuadros psiquiátricos, como por ejemplo agresividad, impulsividad, psicosis, insomnio, ansiedad, es bastante frecuente en estos pacientes. Entonces, generalmente estos pacientes lo ideal es tratarlos de forma conservadora, lo que significa comenzar con una dosis pequeñita y aumentarla en forma gradual y observar tanto los efectos clínicos como los secundarios. Si es preciso, las concentraciones plasmáticas de los fármacos pueden ser útiles durante el tratamiento de estos pacientes. Y aquí finalizamos con la introducción a los psicofármacos, que son generalidades, pues ya vamos a ver cada grupo farmacológico como tal. Como les decía, dividido en acciones clínicas para fines académicos y para fines del programa, pero pues ahí les voy a ir diciendo realmente los mecanismos de acción y cómo se clasifican estos. Vamos a continuar con ansiolíticos, ¿ok?